Entonces, vamos a clasificar ahora las estructuras. La primera que vamos a ver es un monoide. El monoide es el par constituido por un conjunto y una ley de composición interna, ¿sí? Por ejemplo, los naturales con la suma, ¿sí? Yo sumo dos números naturales, me da otro número natural. Semigrupo es todo monoide tal que cumple con la ley de composición interna y además es asociativo. Por ejemplo, A asterisco B me da, ¿sí? A en un conjunto, entonces A, ¿sí? Es distinto de vacío y entonces cumple con la ley de composición interna. Y si yo hago A asterisco B asterisco C, es igual a asterisco B asterisco C, ¿sí? A asterisco B asterisco C me da B, ¿sí? B asterisco C me da B, A asterisco B me da A y A asterisco B me da A asterisco C me da A, ¿sí? Ambos me dan el mismo, entonces cumple con la asociativa, ¿sí? Acá, ¿qué me dice? ¿Cuál es la ley que debe cumplir? Debe cumplir que la ley asterisco siempre me da el primer elemento, ¿sí? Entonces acá tengo B asterisco C, el primer elemento es B, entonces me queda A asterisco B ahora. Acá, el primer elemento de A asterisco B es A, entonces me queda A asterisco C. De este A asterisco B, otra vez tomo el primer elemento y de A asterisco C también tomo el primer elemento que es A. Si yo analizo esta tabla, ¿sí? Para ver si es semigrupo, lo primero es ley de composición interna, cumple. Todos los elementos que tengo dentro de la tabla son los mismos del conjunto. Ahora, si yo quiero probar la asociativa, necesito entonces probar, por ejemplo, A asterisco B me da B, ¿sí? Y B asterisco C me va a dar A. Ahora si yo hago al revés, ¿sí? Hago B asterisco C por A, entonces B asterisco C me da A asterisco A me va a dar A, y cumple entonces con la asociativa. Entonces también esto es un semigrupo. Entonces las estructuras algebraicas o sistemas algebraicos, ¿sí? Del conjunto S con la ley asterisco, el llamado semigrupo, si solo si cumple con la operación binaria y es asociativa. Entonces, para que sea asociativa, nosotros dijimos que tiene que cumplir que para todo X y Z que pertenezca al conjunto S, X asterisco Y asterisco Z es igual a X asterisco Y asterisco Z. Si el conjunto formado, si el par formado por el conjunto S y asterisco es semigrupo y si los X y que pertenecen a S, entonces los X1 hasta Xn son miembros únicos de ese n que pertenece a n. El teorema 2 dice que si el conjunto formado, si el par formado por el conjunto y asterisco es un semigrupo conmutativo, entonces para X asterisco Y, ¿sí? A la en n va a ser igual a X a la n por asterisco Y a la n para todo X y que pertenezcan a el conjunto S sub n que pertenece a los naturales. Propiedades de los semigrupos y monoides. Entonces, la operación interna, ¿sí? Si cumple con la operación interna es monoide. Si cumple con la operación interna, ¿sí? Y además es conmutativo, decimos que es un monoide conmutativo. Si además cumple con la propiedad asociativa, tiene operación interna, es asociativo, ¿sí? Entonces es un semigrupo, ¿sí? Si además cumple con la conmutativa, es un semigrupo conmutativo. Si una operación asterisco respecto de los elementos de un conjunto G se escribe como el par, ¿sí? Del conjunto G y la operación asterisco, verifica que, ¿sí? El producto de G por G en G es una ley de composición interna definida por la operación asterisco y el resultado, ¿sí? Es otro elemento de G, entonces hay una ley de composición interna. Si para todo A, B y C que pertenezcan al conjunto B se cumple con la propiedad asociativa, entonces, ¿sí? Tenemos que tiene estructura de semigrupo. Si además, ¿sí? Existe un elemento E que pertenezca al conjunto tal que para todo A se verifica que A pertenece al conjunto G, entonces A asterisco E es igual a E asterisco A igual a A, ¿sí? Existe un elemento neutro.
Definida entonces la operación asterisco en el conjunto C, existe un elemento E que el operarlo con cualquier otro elemento del conjunto A, ¿sí?, resulta el mismo elemento. Entonces a ese llamamos elemento neutro. Si para todo A se verifica que A pertenece al conjunto G y existe un A' que pertenece a G, tal que A asterisco A' o A' asterisco A sea igual al neutro, entonces existe elemento inverso. Definida una operación, ¿sí?, si para cada elemento de G existe al menos un A', ¿sí?, que el operador al operar con A da como resultado el elemento neutro. Entonces ahí tenemos estructura de grupo. Entonces para que sea grupo tiene que tener ley de composición interna, ser asociativo, tener elemento neutro y tener inverso. Si además cumple con la propiedad conmutativa, tenemos que es grupo abeliano. Subgrupo, sea G y asterisco un grupo y H está incluido en G, entonces el par H con asterisco es llamado subgrupo de G. Solo si H asterisco es un grupo. Por ejemplo, los sistemas o estructuras algebraicas formados por el par de los reales con la suma y los enteros con la suma, ambos son grupos. Y como los enteros están incluidos dentro de los reales, Z es un subgrupo de los reales. Anillo, sea un conjunto A no vacío en el cual se definen dos leyes de composición interna, o sea, con dos operaciones totalmente definidas en el interior del conjunto. En este caso, usamos los dos operadores universales, o sea, la adición y el punto o producto. Por lo que queda el conjunto A, la suma y el producto. Ahora podemos asociar elementos de conjuntos ya conocidos como los números naturales, los enteros, los racionales, los reales, los complejos. El orden sucesivo, notamos que un conjunto incluye a otro, entonces definimos el conjunto A, la suma y el producto. Entonces, para la suma, ¿sí?, cumple con las propiedades de, ¿sí?, para la ley suma definida en el producto cartesiano de A por A en A, entonces la suma con del par AB cumple que A más B pertenece al conjunto A. Es decir, que A más B pertenece a A para todo AB que pertenezca al conjunto A, cumple con la ley de composición interna o clausura. Si A más B más C es igual a A más B más C, que pertenece al conjunto A para todo A, B, C que pertenezca al conjunto A, entonces cumple con la propiedad asociativa. Para todo A existe, ¿sí?, un único elemento que es 0, que pertenece al conjunto A, tal que A más 0 es igual a 0 más A, igual a A. Entonces existe elemento neutro, que en este caso el elemento neutro es 0. Para todo A que pertenezca al conjunto A existe un único menos A que pertenezca a A, tal que A más menos A es igual a menos A más A igual a 0, que es el elemento neutro. Entonces ese es el inverso aditivo. A más B es igual a B más A, ¿sí? Para todo A, B que pertenezca al conjunto A, entonces cumple con la propiedad conmutativa. Y entonces decimos que es grupo abeliano para la primera ley, que es la adición en este caso. Para la segunda ley, ¿sí?, es asociativa, ¿sí?, es decir, es semigrupo. Para todo A, B, C que pertenezca al conjunto A punto B por C es igual a AB por C. Se distribuye doblemente a izquierda y derecha. O sea, para todo A, B, C que pertenezca al conjunto A por B más C es igual a A por B más A por C. Y A más B por C es igual a A por C más B por C. Entonces, como cumple para la segunda ley, que es semigrupo, ¿sí?, es distributiva a izquierda y a derecha, o sea que es distributiva, entonces decimos que A más con punto es un anillo. Si además es conmutativa, entonces la terna A más punto es un anillo conmutativo. Si posee elemento neutro en A, ¿sí?, la terna es un anillo con unidad o unitario. Todo elemento de A distinto de 0 es invertible en A respecto de la segunda ley.
entonces se llama anillo de división. Por ejemplo, los enteros con la suma y el producto es un anillo conmutativo con unidad, ya que no tiene inverso, ¿sí? Multiplicativo los enteros, ¿tá? En el campo de los enteros. Sea en la terna el conjunto A con la suma y el producto, será un anillo de integridad si no posee elementos divisores de 0. Vale decir que si el producto de A por B me da 0, solo si A es igual a 0 o B igual a 0. Lo que implica que A o B es 0, pero no ambos a la vez. Sea un anillo, ¿sí?, dado por la terna del conjunto A con la suma y el producto con unidad, conmutativo y con división, se llama dominio de integridad, cuando no posee elementos divisores de 0. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros con las operaciones de suma y producto son un ejemplo de anillo, que se simboliza como la terna con z más punto. La suma de los enteros forma un grupo conmutativo. Por otro lado, sabemos que el producto entero es asociativo. Recordemos que esto significa que 3 por 4 por 8 es igual a 3 por 4 por 8, es decir, 3 por 32 igual a 12 por 8. Y por último, la aplicación es distributiva. En este caso sería 2 por 4 más 6 es igual a 2 por 4 más 2 por 6, que sabemos que lo cumplen todos los enteros. La terna, ¿sí?, formada por el conjunto A con la suma y una segunda ley asterisco es cuerpo si solo si esa terna es un anillo de división conmutativo. Es decir, cumple que es grupo abeliano para la primera ley, es grupo para la segunda sin divisores de 0 y es distributiva a izquierda y a derecha. Entonces decimos que es cuerpo. O sea, es un anillo conmutativo con unidad cuyos elementos no nulos admiten inversa multiplicativa. En el caso de que sea conmutativo en A, el cuerpo será un cuerpo conmutativo. Por ejemplo, los reales con la suma y el producto es cuerpo.